Bien, buenas noches con todos, compañeros. Doctor Valencia, ¿cómo está? Por favor, somos de la carrera de Derecho. Si se podría personar, por favor. Sí, bien, gracias, estimados amigos, por la invitación. Mi nombre es Manuel Abelardo Valencia Carrera. Soy abogado, bueno, ejerzo la profesión de manera independiente en esta jurisdicción. Mi número de registro del Colegio de Abogados de San Martín es número 221. Bien, doctor, le agradecemos, por la gentileza que ha tenido de aceptarnos para poder hacerle unas preguntas. En la primera pregunta, sea conociendo su experiencia, le queremos hacer, ¿cuál es la principal distinción doctrinaria y legal entre los contratos administrativos y los contratos privados celebrados por el Estado peruano y cómo esta diferencia incide en la competencia del fuero jurisdiccional para su resolución? Eh, Fundamente, permite... ay, Borra, Mari, borra, Mari, borra. Sí, a ver, les hago una primera distinción. La principal característica que distingue a un contrato estatal con un contrato privado está en función a las partes contratantes, ¿no? En un contrato estatal o en un contrato administrativo, una de las partes necesariamente es el Estado. Y como ustedes tienen conocimiento, el Estado pues es amplio, pero a través de sus diversas instituciones, llámese en un gobierno nacional, un gobierno regional o local, a través de sus funcionarios, no actuando a nombre propio, sino en nombre de la representación, evidentemente, pues evidentemente ellos son las personas que suscriben este contrato. Entonces, en un contrato estatal o en un contrato administrativo, una de las partes necesariamente tiene que ser el Estado y la otra parte es el particular, ¿no? Y con relación a un contrato privado, evidentemente este contrato sí lo pueden suscribir y las partes son netamente privadas. Pueden ser privados personas individuales o personas jurídicas. Y con relación al fuero, el fuero evidentemente hay una distinción puntual también. En los contratos estatales o contratos administrativos va a ir a un fuero independiente, a un fuero administrativo. Muchas veces está conformado por tribunales administrativos y existe también una ley o la ley que rige pues estos contratos estatales, ¿no? La ley de contrataciones del Estado es una clara explicación, una clara muestra que siendo el Estado una de las partes suscribientes, al surgir algún tema de controversia, el fuero no va a ser el fuero ordinario, el fuero común, sino va a ser el fuero que establece pues esta ley que es, bueno, para resolución de conflictos, lo hace a través de un arbitraje o a través de un tema de conciliación. Entonces, ante un tema de discusión o controversia entre un contrato estatal, va a un fuero administrativo, ¿no? Y lo otro va en un contrato privado, va al fuero ordinario. El fuero ordinario lo conocemos, se rige pues por las leyes civiles, básicamente el Código Civil, y podemos nosotros concurrir ante un tema de discusión o controversia a la jurisdicción ordinaria, ¿no? Llámese juzgado de paz, juzgados civiles. Eso sería pues la principal distinción con relación a la pregunta. Doctor, muchas gracias. La segunda pregunta, bueno, doctor Valencia, buenas noches. Gracias por la respuesta de la primera pregunta. La segunda sería sobre qué criterios jurisprudenciales ha desarrollado el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial del Perú para calificar un contrato como administrativo frente a uno de naturaleza privada, especialmente en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Esa sería mi pregunta, doctor. ¿Me escuchas? Sí, lo escuchamos ahorita, doctor. Sí, la última parte, disculpa, nuevamente no lo escuché porque entró una llamada y lo interrumpió el diálogo.
Listo, doctor, no hay problema, le repito. Doctor, la consulta era sobre qué criterios jurisprudenciales ha desarrollado el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial del Perú para calificar un contrato como administrativo frente a uno de naturaleza privada, especialmente en el marco de la ley de contrataciones del Estado. Esa es toda mi pregunta, doctor. Sí, mira, básicamente es lo siguiente, para hacer esta distinción, para poder diferenciarlo, digámoslo así, un contrato administrativo o un contrato estatal frente a uno de naturaleza privada, básicamente lo que se tiene presente es el objeto o la finalidad. En un contrato estatal siempre vas a encontrar que la finalidad va a ser siempre satisfacer un interés común, un interés público, mientras que en los contratos privados está regido por la autonomía de las partes y lógicamente las partes tienen que cumplir los elementos esenciales de un contrato o del acto jurídico, ¿no? Tiene que ser pues básicamente el objeto lícito, la voluntad de las partes prima por sobre todo. Entonces, esa es una primera característica para nosotros poder diferenciarlo cuando estamos ante un contrato estatal o cuando estamos ante un contrato privado, ¿no? Otra característica esencial es las prerrogativas. En un contrato estatal siempre el Estado va a ser la parte fuerte en la relación jurídica que se genera, pues, ¿no? Sabemos que un contrato estatal o contrato administrativo o otro tipo de contrato siempre hay dos partes, ¿no? Pero la parte fuerte siempre va a ser el Estado. Y esa potestad, esa prerrogativa que tiene, va a influenciar mucho al momento, pues, de generarse algún tema de controversia, algún tema de discusión. Entonces, la prerrogativa que tiene el Estado al suscribir este tipo de contratos definitivamente lo hace ser la parte fuerte del contrato. Y esta prerrogativa le determina realizar muchas veces, a veces, digámonos, hasta de manera excesiva o abusiva, en detrimento pues de la otra parte que vendría a ser el contratista, muchas veces en función a eso resuelve contratos, no respeta los términos del contrato, muchas veces esto modifica los contratos en pleno desarrollo y eso, reitero, es básicamente por las prerrogativas que tiene. Entonces, ante la pregunta puntual, los criterios son dos básicamente, la finalidad que tiene el contrato, que es el objeto, que es la satisfacción de un interés público, un interés común, y lo otro son las prerrogativas o potestades que tiene, en este caso, el Estado frente al administrado. Eso sería la respuesta. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Le voy a hacer una pregunta. Esta es, ¿cómo influye el principio de prerrogativas públicas en la ejecución de los contratos administrativos frente a los contratos privados del Estado, especialmente en casos de modificación o de resolución unilateral? Sí, precisamente eso estaba explicando en la respuesta anterior. Estas prerrogativas que le da pues la ley misma, ¿no? Pero que ha sido desarrollado ya por la jurisprudencia, no solo la jurisprudencia ordinaria, sino también la jurisprudencia de los tribunales administrativos, le otorga muchas facultades, en este caso al Estado, ¿no? Y esas facultades, nosotros, ¿cómo lo verificamos? ¿Cómo lo vemos? Básicamente porque el Estado, digámoslo así, está en una relación de superioridad con relación a la otra parte, que vendría a ser pues el contratista, ¿no? Entonces ejerce un poder superior, ejerce un jus imperio que determina la ley, se basan siempre como argumento el interés público, la necesidad pública, la satisfacción de este bien común, y esta situación le genera pues al Estado, a la entidad estatal, poderes básicamente para hacer modificaciones unilaterales, para hacer resoluciones de contrato de manera unilateral y también muchas veces para interpretar las cláusulas de los contratos a su manera. Entonces, ante la pregunta concreta, ¿cómo influye o cómo se manifiesta? Es básicamente en esta situación ya antes señalada. Bien, doctor. Otra pregunta sería, desde una perspectiva doctrinaria, ¿cuáles son los elementos esenciales los cuales van a definir a un contrato administrativo en el Perú y cómo estos se relacionan con los fines y principios del derecho administrativo? Gracias.
Bien, mira, todo, todo lo, todo lo que surge del derecho administrativo, evidentemente, primero es teoría, ¿no? Los doctrinarios, los teóricos del derecho, pues han expresado muchas veces diversas corrientes respecto a los elementos de un contrato administrativo. Pero también nosotros tenemos que guiarnos que es la jurisprudencia que emiten los tribunales administrativos, muchas veces tribunales del OCE o tribunal de contratación del Estado, y muchas veces también los laudos arbitrales, porque las controversias se resuelven a través de arbitraje. Ellos son los que determinan y son los que señalan pues cuáles son los elementos de un contrato administrativo, ¿no? Y básicamente, ya lo he señalado, lo reitero, es el interés público, siempre se va a encontrar en un contrato o razones de interés público o de servicio público. Se va a encontrar también un poder de dirección por parte del Estado, ya lo manifesté, que son prerrogativas prácticamente que en el mismo contrato el Estado asume, ¿no? Y ahí podemos verificar que hay desigualdad pues, entre las partes contratantes. Un tercer elemento, podemos señalar que son cláusulas exorbitantes, ¿no? Ya lo he manifestado, el Estado puede y lo hace, resuelve muchas veces el contrato de manera unilateral, muchas veces lo modifica los contratos y lógicamente esto en detrimento de la otra parte. Y muchas veces también, y bueno, en la gran generalidad, la jurisdicción, que es importante, ¿no? La jurisdicción administrativa, los contratos administrativos siempre va a un fuero diferente a lo que señala pues la justicia ordinaria o el fuero común. La jurisdicción administrativa ante el problema de discrepancia tiene sus propios tribunales y son ellos los que resuelven esta problemática. Entonces, estos 3, 4 elementos que he mencionado son los elementos característicos de un contrato administrativo, lo cual no lo encontramos en un contrato privado, digamos que se regula por normas de las leyes civiles, básicamente el Código Civil. En el Código Civil encontramos, a diferencia de lo que ya he señalado, siempre hay un tema para resolver el contrato, tiene que ser de mutuo acuerdo, o siempre tiene que existir pues algún tema de causales que la propia ley lo señala o el propio contrato. Entonces no podemos nosotros o no encontramos ahí mayor desigualdad. En el tema privado siempre hay un tema de igualdad entre las partes. Eso sería pues la respuesta ante la pregunta formulada. Bueno, doctor, hacerle extensivo nuevamente un saludo cordial. Para finalizar esta amena entrevista, la siguiente pregunta y última pregunta sería, ¿qué impacto ha tenido la jurisprudencia del OCE y los pronunciamientos del Tribunal de las Contrataciones del Estado en la consolidación del régimen jurídico de los contratos administrativos en el Perú? Sí, el impacto que ha tenido es básicamente un elemento esencial, que es la predictibilidad. Predictibilidad significa que ante determinado problema, ante determinada controversia, los órganos que resuelven, en este caso los tribunales, siempre van a resolver de manera uniforme. O sea, siempre van a seguir una determinada forma de resolver. Entonces, igual casi lo que sucede en la justicia ordinaria, ¿no? Ante un problema X que se presenta en la justicia ordinaria, pues tenemos acuerdos plenarios, precedentes vinculantes. Pero en el caso de una contratación estatal, los tribunales han ordenado esto, genera un poco predictibilidad ante la controversia que surge y lógicamente eso ayuda pues a que ante una determinada controversia las partes ya saben o ya conocen cuál más o menos va a ser el sentido de esta decisión o cómo se va a resolver. Además de eso, de la predictibilidad, también se ha desarrollado diversos principios que informan, que contribuyen a mejorar, pues, este sistema de contratación administrativa, ¿no? Esta serie de principios, normas generales, nos ayudan a nosotros a tenerlo en claro la forma como surgir una controversia, un contrato estatal o un contrato administrativo. Ya tenemos conocimiento más o menos cuáles son los principios por los cuales podemos nosotros guiarnos, que es diferente en muchos aspectos a las normas de los contratos entre particulares, ¿no? Y por último, tenemos también de que con ello se contribuye a una seguridad jurídica, ¿no? No hay nada mejor que
ante una determinada controversia, nosotros conocemos ya como personas particulares, individuales, lo que nos interesa es tener seguridad jurídica. Entonces, esos son, digamos, tanto los criterios y lo que la jurisprudencia de los y de los tribunales administrativos, así como de contrataciones, digamos, ha influenciado y nos guían, pues, para la resolución de estos conflictos. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y también por los conocimientos compartidos para esta entrevista. Un agradecimiento general de parte de nuestros compañeros y muy buena noche. Bien, gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego.